Claudia. Hasta su nombre sonaba puro. Tenía esa forma de hablar que hacía que la gente se callara solo para escucharla. Sus palabras eran dulces, su voz pausada, como si cada frase estuviera cuidadosamente diseñada para sanar. Todos la adoraban. Maestros, vecinos, periodistas, hasta los políticos locales. Ella era la que daba sin pedir nada a cambio, la mujer que convirtió el dolor en esperanza. La fundación que dirigía era famosa por ayudar a niños con enfermedades terminales. Salía en revistas, en entrevistas de radio. Incluso fue reconocida en televisión nacional, abrazando a una madre entre lágrimas en un acto público. La ciudad la veía como un ángel. Y yo era su sombra. El esposo invisible. El que cargaba las mesas en los eventos de beneficencia, el que imprimía los diplomas de agradecimiento, el que corría al banco a hacer transferencias, el que sonreía mientras ella recibía las flores. No me quejaba. En algún rincón de mí, sentía orgullo. Pensaba que el mundo era un poco menos oscuro gracias a lo que hacíamos. Y si yo era solo un tornillo más en esa maquinaria, al menos estaba en algo que valía la pena. Al principio, todo parecía auténtico. Había informes mensuales, balances, reportes médicos. Llegaban cartas de agradecimiento. Fotos de niños en hospitales, algunos con oxígeno, otros con mantas tejidas por voluntarios. Yo creía en todo eso. Tenía que hacerlo. Me parecía inconcebible que alguien pudiera mentir con algo tan delicado. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas que no encajaban. Una factura con un número de proveedor que no existía. Una transferencia que no tenía respaldo. Un gasto que no aparecía en el presupuesto. Minucias, que atribuía al estrés o a los errores inevitables del trabajo voluntario. Hasta que una noche, mientras archivaba papeles para su contadora, Claudia siempre me dejaba ese tipo de tareas tediosas, y yo obedecía sin chistar, encontré un recibo. Era de un centro de tatuajes. No tenía sentido. Revisé el importe, 15.000 pesos. Donación, decía el concepto. Pero el destinatario no era la fundación. Era una transferencia a un tal Héctor Varela. Sentí un golpe en el estómago. No por el dinero, sino por el nombre. ¿Héctor? Sabía quién era. Su ex. Aquel al que ella siempre describía como un capítulo oscuro de su vida. Un delincuente con el que salió cuando era joven, que había terminado en la cárcel por estafa y lavado de activos. Un tipo peligroso, según ella. Me había dicho que le dejó cicatrices que todavía dolían, que gracias a esa experiencia decidió dedicarse a hacer el bien. Lo recordé claramente. Me lo había contado entre lágrimas, la primera vez que viajamos juntos. Dijo que ese hombre la destrozó, que ella escapó con lo puesto. Juró que jamás permitiría que alguien así volviera a su vida. Y ahora, ahí estaba su nombre. En un recibo. Con una cifra que no cuadraba. Clasificada como donación. No quise sacar conclusiones apresuradas. Pensé que tal vez era otra persona con el mismo nombre. Tal vez había algún error de impresión. Pero la sensación era otra. La sensación era exacta. Ese tipo no había desaparecido. Y Claudia no había cerrado ningún capítulo. Guardé el recibo sin decir nada. Lo metí entre mis papeles personales, como quien esconde una herida que aún no sangra. Dormí mal esa noche. La miraba a mi lado, dormida, con esa paz tan perfecta. Y sentí una punzada de algo parecido al miedo. No sabía qué significaba eso. Pero sí sabía que algo había empezado a desmoronarse. Algo que yo no podía detener. Y sobre todo, algo que no tenía vuelta atrás. Pasé los días como si nada. Mantuve la rutina. Preparaba el café, imprimía folletos, acompañaba a Claudia a sus eventos. Ella seguía brillando. Parecía más tranquila que nunca. Sonreía en todas las fotos, hablaba con periodistas, daba discursos sobre esperanza y fe. Pero yo estaba empezando a ver todo desde otro ángulo. Una noche, después de uno de sus eventos, noté que no trajo las donaciones en efectivo que solían dejar en la caja de cristal. Le pregunté por ellas, con cautela.
Me dijo que una parte se había depositado directamente en una cuenta y otra se había usado para pagar insumos médicos urgentes. Dijo que no se podía esperar. Que la vida de un niño dependía de eso. Su explicación sonó perfecta. Como todas sus explicaciones. Pero ya no podía confiar. Porque desde aquel recibo, me volví más observador. Más cuidadoso. Y empecé a notar un patrón. Las donaciones no llegaban a los lugares que debían. Algunas direcciones eran falsas. Algunas historias eran recicladas. Y otras, simplemente, inventadas. Claudia, la santa, era una actriz prodigiosa. Cada palabra suya parecía cargada de emoción. Sabía cuándo llorar, cuándo respirar profundo, cuándo hablar de su herida personal para ganarse a la audiencia. Pero ahora que yo conocía el otro lado, todo me sonaba vacío. Falso. Peligrosamente brillante. No sabía exactamente qué estaba haciendo. Pero sí sabía que no era lo que decía. Y lo peor, estaba usando mi trabajo, mi tiempo, mis manos, para lavar dinero para un exconvicto. Usando la imagen de niños enfermos para encubrir algo que ni siquiera podía imaginar por completo. Tuve que tragar saliva. Y esperar. Porque si algo estaba mal, y todo indicaba que sí, solo iba a empeorar. Pasé los días como si nada. No cambié mi tono, no la evité, no la cuestioné. Jugaba al marido ideal. Sonreía cuando me pedía que la acompañara a eventos. Le preparaba café antes de sus reuniones, y le decía que estaba orgulloso de ella cada vez que aparecía en redes con algún caso conmovedor. Me convertí en el cómplice perfecto de una mentira que ya había empezado a devorarme por dentro. Pero por las noches, cuando ella dormía o se encerraba en su estudio a redactar reportes, yo tomaba su laptop, que solía dejar abierta sin preocuparse, como si nunca en su vida fuera a ser descubierta. Al principio solo buscaba ese nombre, Héctor Varela. Pero lo que encontré fue mucho más grande. Descubrí algo peor que una infidelidad. La fundación era falsa. No a medias. No desordenada. No mal gestionada. Falsa. Completamente. Las fotos que usaban para las campañas eran imágenes de stock. Algunos niños, incluso, aparecían en portales de bancos de imágenes gratuitos. La historia del pequeño Tomás con leucemia, que supuestamente había muerto y al que dedicaron una gala entera, estaba basada en una foto italiana de hace 10 años. Los informes médicos eran documentos modificados. Algunas firmas estaban copiadas. Otras, eran completamente inventadas. No existía Tomás. Ni Martina. Ni ningún niño de los que supuestamente habían sido salvados por la generosidad de la comunidad. Las supuestas campañas de ayuda estaban creadas con una precisión escalofriante. Usaban testimonios manipulados, vídeos editados con música emocional, y nombres de hospitales reales para que todo pareciera legítimo. Pero cuando llamé, desde un número oculto, para verificar donaciones, nadie conocía a Claudia. Nadie había recibido ni un peso de la fundación. Las transferencias eran otra cosa. Estaban fragmentadas en cantidades pequeñas, distribuidas en cuentas secundarias. Algunas iban directo a una cuenta a nombre de HV Marketing. Otras a un alias llamado Renacer Sur. Pero todas tenían el mismo patrón, un rebote inmediato hacia cuentas vinculadas a Héctor. Incluso encontré pagos en criptomonedas. Algunos en plataformas oscuras, donde no se requería verificación de identidad. Todo estaba diseñado para perder el rastro. Y yo, era el idiota que firmaba los cheques. Mi nombre aparecía en las actas. En los certificados. Era el segundo apoderado. Había presentado documentación en nombre de la fundación más de una vez. Me había encargado de legalizar balances y tramitar subsidios municipales. Había confiado tanto, que ahora me encontraba con las manos manchadas sin saber cuánto del barro era mío. Fingí ignorancia. No dije ni una palabra. Guardé cada archivo, cada recibo, cada transferencia. Capturé pantallas, descargué respaldos, grabé llamadas. Comencé a crear mi propio archivo, una especie de expediente secreto que escondía bajo llave en un pendrive camuflado entre mis herramientas del taller. La veía irse por las tardes diciendo que iba a visitar a familias necesitadas.
Se despedía con ternura, como si estuviera haciendo algo sagrado. Pero su destino era otro, un Airbnb en las afueras de la ciudad. Lo confirmé una noche que la seguí. Héctor estaba allí. Él la esperaba afuera, apoyado en una vieja camioneta con vidrios polarizados. Se abrazaron como dos cómplices que sabían exactamente cómo protegerse. Esa noche me senté frente a mi auto estacionado, sin encender el motor. Vi cómo entraban. Esperé. Vi cómo las luces del lugar se apagaban. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Horas. Hasta que el frío se me metió en los huesos. Pero no fui capaz de bajar. No por miedo, sino porque todavía no estaba listo para lo que iba a venir después. Cuando Claudia volvió a casa de madrugada, lo hizo con el pelo despeinado y el mismo aire de santidad con el que daba conferencias sobre solidaridad. Me habló de una familia en crisis, de la tristeza que le dejó el día. Me dio un beso y me deseó buenas noches. Y yo, sentí náuseas. No era rabia. Era algo más profundo. Una mezcla de asco, decepción, y un vacío difícil de explicar. Como si mi cuerpo supiera que estaba frente a algo corrupto, algo que no se puede arreglar, solo desmantelar. Cada vez que me hablaba, me hervía la sangre por dentro. Pero no iba a gritar. No iba a llorar. No le iba a dar ni una grieta. Iba a hundirla. A fuego lento. Porque esto ya no era solo traición. Era un crimen. Y yo, en vez de víctima, me había convertido en testigo. Me preguntaba cuántas personas más había engañado. Cuántos voluntarios habían ofrecido su tiempo con la esperanza de ayudar a alguien real. Cuántos niños verdaderos no recibieron ayuda porque ella decidió jugar a ser empresaria del lavado. Cuántos hombres, como yo, dormían al lado de una sonrisa que escondía una máquina de mentiras. Claudia no era solo una mentirosa. Era peligrosa. Un ángel con garras. Capaz de llorar en televisión por un niño imaginario, y al mismo tiempo, desviar fondos hacia un delincuente que fingía ser empresario. A medida que acumulaba pruebas, también crecía algo dentro de mí. Una certeza. Una convicción de que no podía enfrentarla de frente. No podía simplemente decirle lo que sabía. Porque Claudia tenía una habilidad casi sobrenatural para darle la vuelta a todo. Si la enfrentaba, iba a llorar, iba a jurar que todo era por una causa superior. Iba a decir que lo hizo por necesidad, por dolor, por una historia trágica. Me iba a enredar. Y después de todo, había muchos que le creían ciegamente. Pero los números no lloran. Los recibos no se conmueven. Y yo tenía tiempo. Así que esperé. Fingí apoyo. Fui a sus actos. Compartí sus publicaciones. La abracé frente a las cámaras. Mientras tanto, diseñaba el mapa de su caída. Una caída que no iba a ser escandalosa. Iba a ser quirúrgica. Fría. Sin margen de error. Porque si algo había aprendido al lado de Claudia, era que las apariencias lo eran todo. Y la suya estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Monté todo con precisión quirúrgica. No había margen para el error, porque sabía que un paso en falso y Claudia haría lo que siempre hacía: victimizarse, reinventar la historia, convertir su culpa en un cuento de sufrimiento. Pero esta vez no iba a tener ese lujo. Esta vez, el escenario sería el suyo. Y la caída también. Usé un nombre falso, uno común, fácil de perder entre archivos. Me presenté en una oficina de Hacienda, con una carpeta de documentos tan detallada que me preguntaron si trabajaba en contaduría. Pero no hacía falta ser contador para detectar lo que salía de sus cuentas. Solo se necesitaba estómago para ver cómo alguien podía usar la cara de un niño enfermo para desviar dinero. Aún es convicto. No solo entregué cifras y capturas. Entregué conexiones, transferencias entre cuentas, nombres falsos usados para emitir facturas, e incluso grabaciones. Audios donde Claudia hablaba de limpiar fondos como si fuera lo más natural del mundo. Mientras sonaba música de fondo y alguien, seguramente Héctor, reía como si todo fuera una broma privada. Me aseguré de que cada documento tuviera fecha, respaldo, y sobre todo, contexto. Dije que era un denunciante anónimo. Que no quería que me vincularan.
Porque en ese momento no era el esposo traicionado. Era un testigo más. Alguien que había visto una estafa disfrazada de solidaridad y decidió hacer lo correcto. Después, contacté a una periodista local. Una de esas que siempre estaba al borde de un escándalo, olfateando corrupción donde nadie miraba. Le di material suficiente para un artículo bomba, pero le pedí algo a cambio: tiempo. Le dije que esperara hasta cierto día. Que todo iba a pasar al mismo tiempo. No necesitaba que ella destruyera a Claudia. Solo que encendiera la cámara cuando el momento llegara. El evento estaba programado para un sábado por la tarde. Era una gala benéfica, supuestamente a beneficio de una nueva sala oncológica pediátrica. Un teatro lleno, gente vestida de gala, discursos emocionales, pantallas proyectando fotos de niños. Niños que no existían. Me aseguré de que la periodista estuviera allí con su equipo. Le di una entrada en primera fila. Y lo más importante, me aseguré de que los federales supieran exactamente a qué hora ella iba a estar en escena. La cita era perfecta. Claudia apareció radiante. Vestido blanco, sonrisa medida, voz emocionada. Se presentó como siempre, una mujer que lucha contra la injusticia del destino. Habló de esperanza, de amor, de fe en la humanidad. El público aplaudía. Algunos lloraban. Otros dejaban sobres en las urnas transparentes. Yo estaba entre ellos. En la última fila. Con un vaso de champán en la mano, observando cada detalle. El rostro de Claudia iluminado por las luces. Sus gestos ensayados. Todo en ella era impecable. Demasiado impecable. Hasta que los federales entraron por la puerta lateral. Primero se sintió un murmullo. Luego, el silencio absoluto. La gente giró la cabeza. Algunos pensaron que era parte del acto. Pero cuando los agentes mostraron sus credenciales y subieron al escenario, el aire cambió. La atmósfera se tensó como un cristal a punto de romperse. Claudia intentó mantener la compostura. Sonrió. Dio un paso hacia atrás. Miró a su asistente. Quiso hablar. Pero la sonrisa se le quebró a mitad de camino. Su cuerpo entero se congeló cuando uno de los agentes la tomó del brazo. La condujeron fuera del escenario, entre flashes de teléfonos, miradas incrédulas y susurros que se multiplicaban como fuego sobre pasto seco. Algunos asistentes grabaron todo. Otros simplemente se quedaron paralizados. El ángel de la caridad estaba siendo esposado frente a todos. Intentó llorar. Gritar que era un error. Suplicar que había una confusión. Nadie se acercó. Yo, desde el fondo, la vi pasar escoltada. La imagen quedó grabada en mi memoria, su vestido blanco contrastando con las esposas plateadas, su pelo suelto cayendo como una cortina rota sobre su rostro desencajado. Y mientras todo eso ocurría, levanté mi copa, sin prisa. Nadie me miraba. Yo no era nadie. Y en silencio, le dediqué ese brindis a todos los niños que nunca fueron ayudados. A cada historia falsa. A cada lágrima manipulada. A cada voluntario engañado. Pero no terminé ahí. Faltaba lo mejor. El allanamiento a su oficina fue simultáneo. Se llevaron computadoras, documentos, libros de contabilidad manipulados, y una caja fuerte que, según su secretaria, solo Claudia podía abrir. Adentro había sobres con efectivo, facturas apócrifas, fotos privadas con Héctor en lugares turísticos, e incluso un contrato de alquiler de una propiedad a nombre de una sociedad fantasma. Todo atado con la misma cinta de papel bond que usábamos para embalar donaciones. Esa noche, los noticieros abrieron con su historia. La periodista que yo había contactado publicó el artículo antes de la medianoche. En él, detallaba cómo la fundación era un mecanismo de lavado de dinero, con pruebas, nombres y documentos filtrados. El impacto fue inmediato. Sponsors retiraron su apoyo. Bancos congelaron las cuentas. El municipio pidió una investigación urgente. Las redes sociales estallaron. La imagen de Claudia siendo arrestada se volvió viral, con frases sarcásticas escritas encima. De ángel pasó a demonio en menos de 24 horas. Yo no aparecía en ningún lado. No había rastro de mi intervención.
Nadie sabía que el esposo perfecto era, en realidad, el arquitecto de su ruina. Esa noche dormí con la puerta cerrada y las ventanas abiertas. Por primera vez en mucho tiempo, respiré tranquilo. No por venganza, sino porque la mentira, al fin, tenía su fecha de vencimiento. Pero todavía no había terminado. Porque el corazón del monstruo seguía latiendo en otra parte. Héctor seguía libre. Y Claudia, aún tenía cartas por jugar. El escándalo explotó como dinamita. No solo en la ciudad. En todo el país. Las imágenes de Claudia esposada, sacada del escenario entre flashes y murmullos, se volvieron virales en cuestión de horas. Apareció en los portales de noticias nacionales, en memes, en programas de panelistas. Algunos titulares la llamaban la Santa Caída. Otros, sin rodeos, la bautizaron como la estafadora de niños. La opinión pública fue brutal. La gente que antes la aplaudía ahora la repudiaba. Personas que se habían sacado fotos con ella en galas benéficas empezaron a borrarlas. Sponsors rompieron contratos, organizaciones benéficas se desmarcaron. Incluso los bancos se adelantaron a congelar cuentas antes de que se lo pidiera la justicia. Y sin embargo, mientras todos creían que Claudia estaba acabada, ella hizo lo que siempre supo hacer mejor que nadie: manipular. Consiguió un abogado de televisión. Uno de esos que se pasean por los programas de la tarde defendiendo a celebridades caídas en desgracia. El tipo se movía con destreza entre cámaras, lanzando frases vacías con tono solemne. Rápidamente activaron la estrategia de manual: negarlo todo, victimizarse, culpar a una conspiración. Claudia apareció en una entrevista exclusiva desde su casa, rodeada de libros y plantas, con los ojos vidriosos y una manta sobre los hombros. Dijo que era inocente, que todo era parte de una campaña orquestada en su contra. Afirmó que estaba siendo perseguida, que la querían callar porque sabía demasiado. Y como golpe final, me acusó. Dijo que yo la maltrataba. Dijo que llevaba años viviendo bajo mi sombra, que yo la vigilaba, que la celaba. Que todo esto era una venganza por no haber aceptado quedarme en segundo plano. Incluso insinuó que le tenía miedo por su vida. El público quedó dividido. Algunos no le creyeron una palabra. Otros, como era de esperarse, se aferraron a su relato. Porque siempre hay quienes prefieren la historia más emotiva, aunque esté podrida por dentro. Fue entonces cuando supe que mi plan tenía que escalar. No bastaba con derribar su imagen pública. No bastaba con verla esposada. Claudia sabía cómo recuperarse. Cómo reinventarse. Tenía años de experiencia manipulando realidades, usando el lenguaje emocional como un arma. Ya no era solo exponerla. Tenía que arrasar con todo su teatro. Desde los cimientos. Así que me volví hacia donde todo había empezado: Héctor. Sabía que él no iba a quedarse de brazos cruzados. Con la caída de Claudia, parte del dinero que recibía se había evaporado. Pero algo me decía que él no estaba solamente recibiendo billetes. Que había una red más amplia detrás. Contraté a alguien que conocía del pasado, un tipo reservado que trabajaba en ciberseguridad, pero que tenía un historial paralelo de trabajos no oficiales. Le pagué bien, en efectivo. Le dije lo que necesitaba: acceso total a las cuentas de Héctor. No solo movimientos bancarios, sino dispositivos, fotos, conversaciones, historial de conexiones. El resultado fue más turbio de lo que imaginé. Descubrí que Héctor no era un simple beneficiario. Era el cerebro de una red. Había usado la fundación como un punto de contacto para coordinar negocios ilegales con otros exconvictos. Vendían información privada donada por personas de buena fe. Cuentas bancarias, datos personales, hasta historiales médicos. A través de un sistema de criptomonedas y empresas ficticias, transferían dinero de un país a otro sin dejar rastro. El rostro visible era Claudia. El titiritero, él. Entre los archivos que el hacker consiguió había de todo. Transferencias millonarias con nombres falsos. Conversaciones con amenazas veladas a funcionarios. Y fotos. Imágenes de reuniones en yates, en departamentos de lujo, en casas que no aparecían en ningún registro. Había una en especial. Héctor en una terraza, con una copa en la mano, acompañado por un hombre en traje.
Uno que me resultaba familiar. Al buscar el rostro en bases de datos públicas, confirmé lo impensado. Uno de los inversores de la fundación era un senador. Un hombre con años en el poder, que se había llenado la boca hablando de justicia social. Que había entregado premios a Claudia, que había aparecido junto a ella en actos públicos, abrazando a niños y aplaudiendo discursos. Ahora sabía por qué siempre se deslizaban algunos subsidios sin supervisión. Porque nadie auditaba realmente las cuentas. Tenía entre las manos algo que podía hacer temblar a más de uno. Y eso lo cambiaba todo. Lo que había comenzado como una traición personal se había transformado en una trama de corrupción política, financiera y criminal. Ya no era solo Claudia. Era una red de personas que se había enriquecido a costa de la credulidad de una ciudad entera. No podía ir directamente a la policía. El sistema ya estaba contaminado. Las conexiones eran profundas. Algunos jueces habían cenado con el senador. Otros aparecían en las listas de donantes honoríficos de la fundación. Si me apresuraba, el escándalo se taparía con una cortina de humo. Así que diseñé un segundo ataque. Esta vez, más grande. Más ruidoso. Más imposible de ignorar. Era el momento de quemarlo todo. El día del juicio final llegó sin aviso. Sin dramatismos. Sin lluvia. Un sol despiadado cubría la ciudad mientras los periodistas se alineaban como buitres frente al tribunal. Micrófonos listos. Cámaras enfocadas. Todos esperando un nuevo capítulo en la telenovela nacional, La filántropa caída en desgracia. Claudia llegó como si aún creyera en su propia fábula. Vestida de beige, maquillaje discreto, pasos medidos. Iba del brazo de su abogado estrella, ese que prometía limpiar su nombre con la misma eficiencia con la que ella lavó dinero. Sonreía de forma contenida, con esa expresión que aprendió a perfeccionar durante años de galas y flashes. Una mezcla de serenidad fingida y falsa dignidad. Yo llegué sin acompañantes, sin escándalos, sin cámaras que me siguieran. Lo único que me escoltaba era una vieja maleta samsonite. Desgastada, con las esquinas raspadas, casi olvidada en un armario durante años. Pero adentro llevaba el verdadero peso del juicio. Audios. Papeles. Capturas. Y una tablet con el archivo más potente de todos. Pidieron un juicio rápido. El abogado de Claudia argumentó que todo se trataba de un malentendido financiero. Una mala administración, tal vez, pero sin intención de dañar. El juez, con rostro impasible, accedió. Parecía dispuesto a dejar que las pruebas hablaran. Y hablaron. El fiscal comenzó a leer los cargos. Fraude. Asociación ilícita. Lavado de activos. Documentación falsa. Desvío de fondos públicos. Claudia mantenía la compostura. Mantenía ese aire de mujer malinterpretada. Negaba con la cabeza. Susurraba explicaciones a su abogado. Fingía no entender. Como si aún creyera que todo era reversible. Pero entonces vino el giro. En medio de la audiencia, se autorizó a presentar nuevas pruebas. Saqué la tablet. Y pulsé reproducir. No hubo preámbulo. Solo el rostro de Héctor, claramente ebrio, en una terraza mal iluminada. Riendo con una copa en la mano. Hablando con otro hombre que no aparecía en cámara. Pero su voz era clara. Contó cómo Claudia era la cara perfecta. Cómo ella sabía usar su lágrima exacta en cada discurso. Dijo que sin ella, el negocio se habría hundido. Que mientras ella hacía llorar a la prensa, él cobraba en Bitcoin. Que todo era parte de una estructura diseñada para durar. El silencio en la sala fue absoluto. El fiscal pausó el vídeo en el momento justo. Cuando Héctor, entre risas, levantaba su copa y brindaba por el mejor disfraz del sistema, la caridad. El abogado de Claudia pidió un receso inmediato. Salieron de la sala sin mirarme. Sin hablar. Como si necesitara tiempo para aceptar lo inevitable. Al volver, se notó el cambio. Los rostros ya no tenían confianza. Las posturas eran otras. La estrategia había cambiado. Se retractaron.
Ya no negaron los hechos. Ahora pedían reducción de pena. Dieron versiones confusas sobre la presión que ella había sufrido. Sobre decisiones equivocadas en momentos de debilidad. Pero era tarde. Demasiado tarde. Cuando el juez anunció que Claudia enfrentaría hasta 15 años por fraude agravado y asociación ilícita, no hubo gritos. No hubo escenas. Solo un momento. Uno. En el que ella me miró. Y no fue odio lo que vi. Fue miedo. Ese miedo frío que nace cuando uno se da cuenta de que el mundo ya no compra tus excusas. Cuando ya no queda a quien culpar. Cuando la caída es irreversible. La condujeron fuera de la sala como a cualquiera. Sin privilegios. Sin cámaras que maquillen la escena. El ángel de la compasión, ahora solo una estafadora condenada. La mujer que se dedicó a usar la miseria ajena como trampolín, ahora se hundía en el lodo de sus propias mentiras. Muchos creyeron que todo terminaba allí. Pero lo mejor vino después. Esperé a que la prensa se dispersara. Esperé a que los titulares cambiaran, a que el juicio fuera desplazado por otra noticia más jugosa. Y entonces, cuando la atención pública se relajó, lancé el golpe final. Un documental. Producido por mí. Editado con tiempo, precisión y mucha rabia contenida. Titulado Sin rodeos, La mentira de la caridad. Contenía testimonios de voluntarios que habían sido engañados. Imágenes reales de niños cuyas fotos fueron robadas. Audios de Claudia discutiendo con su equipo cómo manipular las emociones del público. Capturas de transferencias. Y, por supuesto, el vídeo de Héctor. Completo. Sin cortes. El impacto fue inmediato. En 3 días, el vídeo se volvió viral. Millones de reproducciones. Comentarios de indignación. Medios de comunicación que retomaron el tema. Periodistas que pidieron entrevistas. Personas que confesaban haber donado dinero, haber confiado, haber creído. Y al final del vídeo, una imagen de Claudia. Esposada. Mirando al suelo. Sobre ella, en letras grandes. El precio de fingir compasión. No hubo marcha atrás. El senador que aparecía en una de las reuniones con Héctor renunció 2 días después. Nadie lo presionó públicamente. No hizo falta. Sabía que lo próximo en caer era él. Su rostro aparecía en demasiadas fotos. Su firma en demasiados papeles. Héctor desapareció. Nadie lo volvió a ver. Las autoridades lo buscan, pero se esfumó como el humo de un incendio bien planeado. Algunos dicen que está en Paraguay. Otros, que nunca salió del país. No importa. Su nombre está manchado para siempre. ¿Y Claudia? Claudia limpia baños en una prisión estatal. Sin privilegios. Sin maquillaje. Rodeada de las mismas mujeres a las que una vez usó como escudo en sus discursos. Ya no la llaman licenciada. Ya no la invitan a eventos. Su historia terminó en una celda, con olor a desinfectante y azulejos rotos. Yo vivo tranquilo. No porque gané. Sino porque ya nadie va a caer por su sonrisa. Ese fue mi final. No una victoria. No una ovación. Sino justicia. La verdadera. La que no necesita aplausos.